La amplitud del horizonte, que parece siempre el mismo cuando avanzamos, o el desplazamiento de toda la llanura acompañándonos, da la impresión de algo ilusorio en esta ruda realidad del campo. Aquí el campo es extensión, y la extensión no parece ser otra cosa que el desdoblamiento de un infinito interior, el coloquio con Dios del viajero. Solo la conciencia de que se anda, la fatiga y el deseo de llegar, dan la medida de esta latitud que parece no tenerla. Es la pampa. Es la tierra en que el hombre está solo como un ser abstracto que hubiera de recomenzar la historia de la especie o de concluirla. En el principio, tan solo teníamos un nombre y 2 apellidos. Y así empezamos. Era flaco, no llegaba a los 60 kilos, enjuto, era petizo, medía 1,60 m. Siempre tuvo ese aspecto un poco boyesco, de viejo. El rostro, un rostro que siempre parecía un poco viejo, calvo desde siempre, con ojitos acuosos y muy vivos, y labios un poco sensuales. En cierto sentido, él nunca dio una imagen juvenil, nunca, y mucho menos por sus preocupaciones intelectuales, y sobre todo mucho menos por la madurez con que rápidamente comprendió que Argentina era un problema. Apenas te distingo, fragmentario de tan lejano y tan pequeño. Un poco de memoria y otro poco de sueño se van reconstruyendo en un plano arbitrario. La casa amplia tenía rejas en las ventanas y lunas tras ellas. Después la galería y un tapial erizado con vidrios de botellas. Él no nació en Bahía Blanca, nació en San José de la Esquina en 1895. Ese niño solitario, casi lo imagino como un gorrión triste, que se tiene que empezar a inventar la vida, y lo que siempre predominó en él fue una profunda vocación artística, diría. Un pañuelo de seda cuadriculado, el río, mucha tierra en el aire y un sol amarillento. Coches, gente cantando y nada más, Dios mío, y nada más que el sol, las lágrimas y el viento.
para siempre inmóviles recuerdos tan remotos, que no sé si son míos, si ciertos o de fiebre. Tengo miedo al tocarlos porque casi están rotos, que este se me deforme y el otro se me quiebre. Siempre tuvo algo de huérfano optativo, porque tenía madre y padre, pero él se alejó, dejó de verlos, a su madre particularmente. Parece haberse criado en una especie de soledad optativa, elegida. Eso ya es un comienzo difícil. Cuando los padres se separan, él se distancia de la madre. De hecho, deja el pueblo de Goyena y va a vivir con una tía en La Plata. La idea era que él siguiera estudiando el colegio secundario y por razones económicas no lo puede hacer, y ahí es cuando él comienza su formación autodidacta. Ese chico que a los 15 años entra a trabajar en el Correo Central y que está educado en un molde muy burgués, entonces hace toda una vida metódica, etcétera, llega a jubilarse en el Correo Central 30 años después. Mientras tanto va haciendo todo una gigantesca labor de autodidacta. Es un autodidacta de los más grandes y esclarecidos que ha dado Hispanoamérica. Tuvo que esforzarse y trabajar toda la vida. Él no fue un escritor rentista, como lo sabía muchos cuando él tenía apenas 15, 18, 20 años y empezó su vida literaria. Muchos escritores eran vástagos de la clase dominante, de la clase alta, y él nunca pudo ser ni escritor rentista, ni tampoco fue un bohemio. Trabajó toda su vida, y no solo en el Correo Central, sino también en La Plata, donde daba clases en el Colegio Nacional de la ciudad, dependiente de la universidad. Por lo tanto, fue un trabajador. El trabajo en el Correo Central le quitaba toda alegría, por decirlo de esta manera. No el de profesor, que le gustaba y donde dejó discípulos, recuerdos, donde él se sentía bien. Quiero que se sepa cómo todavía tengo mi corazón en el Colegio Nacional de La Plata. Y entre los alumnos, que hubo muchos brillantes de talento, con grandes condiciones varoniles y humanas, podría citar fácilmente un centenar de nombres y podría reconstruir mentalmente varios centenares de rostros. Es decir, que su obra, que es gigante, que es enorme, la escribió robando tiempo a sus obligaciones y a su vida familiar. Sorprende que haya podido realizar una obra enorme en esas condiciones, pero él trabajó toda su vida. Vivía en la biblioteca meditando. En un florero había una rosa seca. Ella siempre le fue fiel y para hacerlo del todo se casó, mas no con él. Juan estudió en un convento, se recibió de abogado y se quedó tan contento. Aquel político avieso donó al museo su cráneo. Ya había vendido el seso.
Cuando él empieza a escribir poesía, está deslumbrado con Lugones y con ciertos círculos literarios. Comienza vinculado a un pensamiento, si se quiere, más de derecha por esto mismo, ¿no? Porque en realidad lo deslumbraban ciertos personajes a través de su producción literaria. Él primero escribe poesías que lo van vinculando con los círculos sociales de élite, digamos, de la cultura. Pensemos que el espaldarazo de la fama se lo da a Leopoldo Lugones cuando le hace ese brindis jovial, cuando él gana un premio importante de literatura por su poesía, por los títeres de pie ligero. Títeres de pies ligeros, ha caído el telón y a los muñecos se los abandona en un rincón, como a cualquier persona que vive demasiado en la ilusión. No hay metafísica escondida como tal vez algún lector quisiera, ni hay ideal ni copia de la vida, sencillamente hay versos y madera. Obviamente Lugones no entendió bien ese libro. Él habla de brindis jovial y lo ve como una cosa casi alegre, una recordación de las máscaras de la comedia del arte. Y sin embargo tiene una melancolía profundísima ese libro. Arlequín no es tu antiguo conocido, aun cuando el mismo traje viste, Colombina está triste y Pierrot desteñido. Se concibió esta obra con los ojos cerrados. Alguien la juzgará compuesta en clave, pero tú, amigo, no la juzgues vana, pues el autor que esa objeción ya sabe, la escribió así porque le dio la gana. Estaba invadido, poseído por la amargura. Y la amargura es un genio difícil de manejar interiormente. A nadie le gusta tener un vecino amargado, una novia amargada, un tío amargado, nadie. Es un hombre que tiene el alma a flor de piel y entonces lo empieza a lastimar el país como somos, un país que siempre está como buscándose y como perdiendo el rumbo siempre. Pero él hizo algo con esa amargura. No es simplemente una característica psicológica, como se podría decir, sino que la transformó en un método de exploración del país. Es decir, le sirvió para analizar a la República Argentina. Claro que nunca fue un optimista, pero la amargura es otra cosa. Es una forma de relevar el país que destituye en su forma de pensar a todo consuelo. Es decir, no hay consuelo para el pensamiento en ese modo de interpretación que él eligió. Lo golpea el hecho de el golpe de Estado del año 30 y ya en el 33 entonces ya nos da su primer gran fruto sazonado, que es la radiografía de la Pampa. Es que no somos un pueblo nuevo, ni un paisaje nuevo, ni un ensayo último. Éramos antigüedad y fuimos poblados por una nación de tipo antiguo, que ya era arcaica en la Europa del 1500. Espiritualmente, heredamos una cultura que permanecía estacionaria y que carecía de poder íntimo para evolucionar con intrepidez en el movimiento general de la época hacia formas civiles complejas. Véase lo que significa España en las postrimerías del siglo XV, comparada con los pueblos germanos, galos, itálicos, sajones. Era un pueblo esclerosado, pétreo, rupestre. Era un pueblo americano. Mientras en las naciones restantes despuntaban las formas insólitas de la edad moderna, henchidas de porvenir, España afloraba a la vida política desalojando una cultura de largo alcance.
que aún hoy me parece que contiene todo lo que podríamos llamar un pensamiento completo sobre la Argentina. Un pensamiento basado en el juego entre lo visible y lo invisible, un pensamiento territorial, un pensamiento del aparato legal, de la construcción del Estado, como algo que se situaba en rebeldía frente a las fuerzas más vitales o más originales o más oscuras también por el hecho mismo de ser originales. Entonces ese tipo de esquema de revelación de Martínez Estrada, incómodo por supuesto, porque en mi caso cruzaba la carrera de sociología, no había nadie que pensara así, ni se podía pensar así. Además ya había sido condenado por la institución oficial de la sociología, de modo que si bien no estaba prohibido su lectura, era una lectura absolutamente desprestigiada. Bueno, hasta hoy me parece que la radiografía de La Pampa es un libro de una severidad y de una profundidad y de un nivel de escritura desolador. Se le dirá pesimista, como fuera, preferiría calificarlo como desolador. Es decir, aparece la Argentina como una imposibilidad. Reconocer una idea nueva cuando estás viviéndola, cuando sos contemporáneo, cuando estás en medio del problema, es muy difícil. Es efectivamente lo que de algún modo no se percibe sino hasta después. Ahí percibís, qué sé yo, lo externo, lo que llama la atención. Ahora, en el caso de Martínez Estrada, estaba percibiendo un país agotado, pero que nadie quería reconocer y que nadie quería ver. Nunca se comprenderá bien la psicología del gaucho, ni el alma de las multitudes anárquicas argentinas, si no se piensa en la psicología del hijo humillado, en lo que un complejo de inferioridad, irritado por la ignorancia, puede llegar a producir en un medio propicio a la violencia y al capricho. Ahora, mi crítica es que él es visionario mientras habla de La Pampa, como se llama su libro. Pero él se mete después y habla del interior. Y ahí aparecen una cantidad de conceptos que en realidad son absolutamente contradictorios, con una falta de visión total de la realidad del país. No entiende cuál es el verdadero problema de la Argentina, es decir, que si no se desarrollan las economías regionales, es muy difícil que este país vaya a tener cuerpo, sino que va a seguir siendo la cabeza de Goliat, ¿no? O sea, que eso es lo que no se entiende muy bien, que esté tan superficial a la vista de cualquiera, esté en la superficie del texto todo esto. El interior ya está purgado de ilusiones, es el trabajo, la enfermedad, la ignorancia, el olvido. Nada de lo que hay allí nos interesa. Y entonces dice cosas que son tremendamente contradictorias. Lo interior, que es lo que queremos ser, prosigue su vida torácica, pausada, imperceptible. Y sin duda la libertad verdadera, si ha de venir, llegará desde el fondo de los campos, bárbara y ciega, como la vez anterior, para barrer con la esclavitud, la servidumbre intelectual y la mentira opulenta de las ciudades vencidas. Su fantástico concepto con el cual clausura el libro, que es la barbarie transvestida de civilización, es decir, esa enorme transfiguración, como diría él, pues su concepto central finalmente es la transfiguración, es decir, la capacidad alegórica de una cosa convertirse en lo otro, pero no en lo otro como diría un filósofo sartreano o un psicoanalista lacaniano, sino es un otro que aparece como una acción que ocurre en el mismo lenguaje.
y con la austeridad de una amenaza, ¿no? Y en ese sentido la radiografía de La Pampa, al trastocar el esquema de Sarmiento, pero de alguna manera desarrollándolo hasta sus últimas consecuencias, colocaba la historia argentina como una especie de desgarro literario. Físicamente era una persona débil, contrastando con su espíritu, con su modo de pensar violento por momentos, porque era un hombre que conocía la violencia interior. Cualquiera conoce la violencia. Él era un hombre violento. No violento físicamente, sino su modo de pensar era agresivo. Las metáforas que utilizaban eran agresivas. Las polémicas en que ingresó, no muchas, pero en las que ingresó lo hizo agresivamente. Él comprendió que pensar a la Argentina como cualquier autor que se dedique a pensar a su propio país significaba tener que luchar contra una costra que toda sociedad segrega para no ser analizada. Él tuvo que luchar contra todos los obstáculos que un país pone para no tener que confesar su propia verdad. ¿Y cuál era esa verdad? Que Argentina tenía cimientos débiles, que Argentina era un país desarraigado, que Argentina era un país con una población que no estaba acostumbrado a grandes esfuerzos, que podía ser destruida con facilidad y quizás no pudiera reconstruirse como comunidad. Empieza a indagar el país y a preguntarse y entonces busca con quién dialogar y dialoga con personajes del pasado, fundamentalmente con Sarmiento. Con Sarmiento entonces empieza un cuestionamiento a este mayor, le cuestiona cosas y también valora cosas que la mayoría de los argentinos ni siquiera tomamos en cuenta, esa enormidad de Sarmiento. Y entonces le cuestiona, sí, esa modernización feroz que intenta hacer a costa de la vida de indígenas, etcétera, ¿no es cierto? La forma tan espiralada en la que escribe tiene que ver también con la forma en que su propio pensamiento se despliega y cómo, intentando abordar una realidad que le resultaba multifacética, compleja, cambiante, inestable, él hace con su pensamiento eso mismo, ¿no? Trabaja con una espiral permanente, buscando abarcar todos los posibles sentidos. Y cuando escribe de la misma manera. Escribe saturando de sentidos el texto. Después, más tarde, leí, estando en Brasil, Muerte y Transfiguración de Martín Fierro. Y lo mismo, me parece hasta hoy el principal libro de la crítica literaria en Argentina, precisamente porque no es un crítico literario que actúa desde el exterior del libro, que se traza la misión crítica o monográfica de trabajar como quien transforma una materia previa en un libro de crítica. Él se transfigura también en ese mismo tema y hace algo que, por supuesto, pertenece a formas muy clásicas de la crítica, pero las hace de una manera tan revulsiva, que es imaginar que los personajes traicionan al mismo autor, ¿no? Que se vuelven contra la voluntad del autor en el mismo transcurso de la obra y que la narración consiste en una sublevación de los propios personajes contra el trazado que le quiso dar el autor. De tal modo que toda la idea de muerte y transfiguración, como en el caso de Martín Fierro, está totalmente presente en Martínez Estrada. ¿Qué muere? Bueno, muere algo que es la interpretación anterior de todo el aparato escolar sarmientino y se transfigura en otro tipo de interpretación donde todo eso queda quizás en carne viva, pero mejor, queda como lo que estaba señalado como el destino de lo que teníamos que leer para saber quiénes éramos nosotros. Cuando se refiere a Sarmiento, dice: Sarmiento, el creador de nuevos valores, era un producto por reacción de la barbarie. Cuando él escribe Radiografía de La Pampa, el campo dentro de Radiografía todavía es una entelequia para Martínez Estrada, porque él no ha hecho vida de campo. Pero cuando él escribe del campo, en Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, ya él ha vivido en Goyena, ha estado viviendo, ha estado esquilando, y creo que eso lo marca significativamente.
toda esa existencia, todas esas búsquedas permanentes en él, creo que fueron haciendo que su pensamiento fuera cambiando radicalmente. Y creo que eso también se vincula con el hecho de no abandonar la poesía, porque en definitiva no la abandona, pero la deja un poco de lado y hace mayor hincapié en su producción ensayística, precisamente porque el ensayo es lo que le permite desplegar todo este pensamiento vinculado con el análisis de la realidad nacional. Y en esa indagación sí entiendo que tiene mucho que ver su vivencia en Goyena. Yo lo conocí porque mis padres fueron a trabajar de matrimonio allá. Yo era chiquito y mi padre obedecía las órdenes de Antonio Guijarro, que era el que administraba. Y en aquel tiempo tendría 10 años, 12. Y era un hombre muy bueno. Sí, muy bueno era él. No mandaba ni nada, solamente se dedicaba a las órdenes que le decía Guijarro. Cruzaba por el campo nuestro para ir a visitar a Goyanarte. Claro, como nosotros ya conocíamos el auto, mira, ahí viene Estrada. Y nosotros, para que no tuviera que bajarse, íbamos y le abríamos las tranqueras de los corrales. Y él a veces paraba a conversar. Tenía un forocho negro de 2 puertas y venía. Después nosotros sabíamos ir al campo de él. El encargado que tenía era un matrimonio, ¿no? Y tenía un hijo que era de la edad nuestra. Y como íbamos al colegio juntos, a caballo, después en las vacaciones íbamos a visitar, ¿no? Lo que yo tengo entendido era que fue Martínez de Estrada va a parar a Goyena porque el padre tuvo un almacén en Goyena. Yo no lo conocí, pero sé que era santafesino, no sé de qué lado era, pero tuvo un almacén en Goyena. Sí. El padre era el amigo de mi familia, de mis padres, y tenía en el campo a 5 kilómetros aproximadamente donde estaba el campo de mi padre. Y él pasaba, cada vez que pasaba al pueblo de Goyena a hacer sus compras y esas cosas, entraba a la casa a saludar, y muchas veces se hacían asados, fiestas, y venía. Tanta era la amistad que en el año, yo no sé exactamente, pero me parece que en el año 37, él me lleva a Buenos Aires por motivos de salud, dado que yo era muy delicado, en fin, había tenido enfermedades, yo nacido en el campo. Muy sencillo, muy atento, así para conversar con él. No parecía un escritor. O hablaba con él y era un señor común, ¿eh? Pero ya te digo, mira, se paraba a hablar con nosotros ahí, a conversar. Sabía bajarse del auto, conversaba un rato, y que no sé de qué hablamos, porque nosotros éramos chicos, pero se paraba, muchas veces paró a conversar con nosotros ahí. Y yo lo conocí en Goyena porque en esos tiempos, el año 1950, comencé a trabajar en la cooperativa agrícola ganadera como empleado de escritorio. Y entonces se dio que él tenía ya el campo desde el año 38 y era como verlo llegar con su Ford 37 2 puertas, negro, me acuerdo bien. Y la señora era la que más administraba el campo porque él, no sé, venía como a hacer un relax al campo para seguir construyendo sus obras. Un tío mío, Manuel Oliver, que era ingeniero, le había hecho un plano de la casa.
Y ellos querían la casa con el frente mirando a la sierra de Purugualaro, a la ventana, que es el cordón de la ventana. Pero nunca llegaron a hacerla. Lo único que hicieron fue un gran tanque australiano, que tenía hasta un bote adentro. Tenía muchos pájaros, tenía una jaula muy grande, pero tenía pájaros comunes, gorriones, cabecitas negras, tordos, pecho colorado, tenía todo mezclado, pero yo no sé, debía jugar mucho con los pajaritos porque los tenía muy mansitos. No podía ver que uno usara una onda, se enojaba por los pajaritos, porque ella los tenía maestrados los pajaritos. Ella tenía pajaritos gorriones, mixtos, todo eso, y tenía un alambre en la pieza y andaban arriba del alambre. Y los llamaba y todo el día andaba con los pájaros arriba al hombro. Sí, sí. Tenía un tanque muy grande de chapa de zinc y una vez se estaba bañando y los gorriones, se había puesto 5 o 6 gorriones y cabecita arriba de la espalda y nadaba y ni se movían los gorriones. Se acostaba a dormir la siesta y continuamente hablando con los pajaritos. Sí. Y escribí ahí abajo un sauce, había un sauce ahí, una mesita chiquita, pobre, con un asiento de arado. Tenía un asiento de arado y tipo cuando tenía los esquiladores le ponía una bajera ahí arriba y ahí escribía él. ¿Escribía así? Sí, había viento que le voltaba, el viento le volteaba los papeles, le ponía una tosquita arriba de los papeles para que no se los volara. Era una casa muy pobre, era. No eran de quedarse mucho, ¿no? No, porque había poca sombra. Y esos ranchitos viejos tenían pocas ventanitas chicas, puerta de rancho. Nosotros tuvimos como 3 años, 4 estuvimos ahí. Creo que tal vez era un poco exagerado su crítica, pero hoy viendo lo que ha pasado en Argentina y teniendo en cuenta los diversos golpes militares y las situaciones que se vivió, o se ha venido viviendo en estos últimos 50 años, hace 55, cuando yo lo conocí, hace 59, no estaba desacertado el hombre. Yo no me acuerdo bien, pero nosotros cuando nos íbamos a venir, que dijo... porque a mí ahora todos acá me dicen Petit, por mi padre, que le habían puesto Petit. Y me decía, así que se va Antonio. Nunca me dijo che, no ni siquiera Estrada, siempre con un respeto único. Y así que se va Antonio, sí, me abrazaba, me parece que hasta llorisqueaba. Con el tiempo, tal vez las ideas de él, tan críticas, de un sentido tan drástico de su crítica, parece que se están dando los tiempos en que se confirmaba. No veía muy lejos, pero tal vez veía mucho más lejos que lo que veíamos nosotros en esos tiempos, que era plena época de Perón. Le dice, don Ezequiel, le dice, don Tom, ¿por qué no me ata al sur? Y se había dado la vueltita yo por ahí. Y el caballo era mansito, pero lo que había y viejo era, pero lo que había engordado parecía un potro. Y empezó el caballo a dar y a trotear, y no sé, no lo podía parar. Y no sé por qué causa fue que mi viejo le dijo, métalo en la tierra arada. Y lo metió en la tierra arada al sulky. Pobre, no, ni sabía manejar un sulky.
soledad te ha hecho luchador por el tronco, por las ramas artista, por la raíz filósofo. El árbol más potente es el que está más solo. Centinela en tranquila y silenciosa espera, sobre la vizcachera el vizcachón vigila. La luna en el azur su claror desintegra y recorta su negra silueta de lemur. Solterón o viudo, lejos de la familia, su soledad concilia con el astro desnudo. O bien la noche pasa en inútil espera del hijo calavera que se le fue de casa. Filosofa un momento sobre su triste vida y le rompe enseguida su pensamiento el viento. A veces se atormenta meditando en la muerte cuando la luna inerte se enfría en la osamenta. Sus ensueños derrumba la aurora que se enciende y como vive en duende vuelve a su catacumba. Martínez Estrada tiene en la mayoría de las fotos un gesto bastante adusto y las fotos del campo son significativamente diferentes porque primero que está totalmente liberado en esas fotos, ¿no? Hay una foto que a mí me encanta, que es una foto donde él está tirado en la paja durmiendo la siesta y está completamente entregado a la naturaleza, es parte de esa naturaleza. Y esa foto es muy contrastante con otras fotos que puede haberse tomado en esta misma casa, ¿no? La sonrisa que él tiene en las fotos del campo es una sonrisa limpia, amplia. Y cuando uno lo ve en esas fotos en el arado o cuando lo ves en las fotos donde está esquilando, que realmente, o sea, hay que descubrir en esa foto que es Martínez Estrada, porque está vestido de bombacha de campo, tiene una boina, tiene lana hasta acá arriba y está entregado a esa tarea. Vuelto de mi segunda salida, Clavileño y yo nos contemplamos con tristeza y con sueño, lamentando no haber hallado ni un molino, ni un malandrín en toda la angustia del camino. Ahora mi nefelíbata de tablas y clavijas se queja porque el viento le ríe en sus rendijas y se quiere morir por si la primavera puede poner florida su carne de madera. Que él repose, y yo en tanto que el mundo se me azula con la bondad ambigua del ojo de la mula, semejante a Quijano, haré a pie mi recuerdo con la pena de verme tan seguro y tan cuerdo. Tenía males, enfermedades, particularmente una tremenda enfermedad que lo tuvo 5 años postrado en camas de hospitales, una enfermedad de la piel, una suerte de psoriasis, que en griego quiere decir sarna, es decir, una enfermedad ignominiosa, vergonzosa y sobre todo dolorosa y mortificante, de la cual salió. Cuando cae el gobierno de Perón, él tiene una cierta curación, pero nunca salió bien del todo, la piel le quedó oscura. También su postura con respecto al peronismo es compleja. Su libro, ¿Qué es esto?, es un ataque en toda la línea a Perón y al peronismo. Cualquiera que lo lee se va a encontrar con un repertorio de sapos y culebras. Es un libro tormentoso, tremendo, anárquico también, escrito todavía cuando él estaba un poco enfermo, violentísimo, y sin embargo se nota que él considera al peronismo un adversario muy superior y mucho más importante que los que lo van a suceder.
es decir, los viejos partidos políticos, radical, socialista, conservador, demócrata, cristiano, que estaban en la oposición y que estaban en ese momento aliados con los militares que habían dado el golpe de Estado. Él se da cuenta que estos nuevos personajes son liliputienses, así los llama. Perón era un gigante, al lado de estos enanos. Era un gigante problemático, pero era un gigante, eso lo reconoce. Perón puede ser considerado como un pantógrafo que presentó mucho más visibles que nadie las cualidades medias del político común. No tuvo talento, pero lo suplió muy talentosamente con otras cualidades. Muchos de sus opositores hubieran querido alcanzar su popularidad y hasta poseer algunas de las cualidades positivas de político de gran escuela. Al irse nos ha dado más que la impresión cabal de su estatura superior a la normal, la de la pequeñez de sus rivales y enemigos. Ahora parece el nuestro, el que él abandonó, un país de liliputienses. Antes parecía un país de cuatreros. Leí después, cuando volví a Argentina, el qué es esto, y también me pareció una de las más profundas comprensiones del peronismo. Dije esto a muchos amigos y claro, no resiste mucho esa frase, porque está lleno de enjuiciamientos durísimos al peronismo. Parece el libro más antiperonista de toda la historia del país, de la historia del peronismo, y el libro que llega a decir, tenemos peronismo para 200 años, como una suerte de lamento último. O Perón era alguien que invitaba a salir a la calle con ametralladora para matar obreros. Bueno, no dice esa frase, pero usaba pistolas automáticas y lanzadores de gas, como si fuera un personaje artiano contra el proletariado. Bueno, dice esas frases que están en la superficie del texto, pero el texto tiene tantos planos de interpretación que se va transfigurando también, y esa transfiguración lo lleva a comprender muy profundamente el peronismo. Perón redujo a la impotencia a los partidos políticos, a la mendicidad y al silencio. Y desde 1943 llevaron vida clandestina, sin altivez, aun cuando no se arrastraron a los pies del dictador. Pero, ¿qué hicieron cuando disfrutaron de libertad de propaganda y de acción? Corromper al pueblo y hurtar de las arcas fiscales como rateros nocturnos y no como grandes señores delincuentes. ¿Qué hacen y qué harán los partidos políticos que tienen los mismos programas de hace más de un cuarto de siglo, los mismos líderes de hace más de medio siglo, las mismas ambiciones de hace más de 20.000 años? En cierto sentido, le ocurre lo mismo que Sarmiento con respecto a Facundo Quiroga. Hay un vínculo erótico entre Martínez Estrada y Perón, tanto como Sarmiento, cuando habla de Facundo Quiroga, lo percibe eróticamente. Como Sarmiento podría haber sido un caudillo, pero se preparó para ser su antídoto, para no serlo nunca, pero por temperamento lo era. Él conocía el mundo de los caudillos. Él había nacido 11 meses después de la Revolución de Mayo. El propio Facundo Quiroga había estudiado en San Juan y su padre era sanjuanino. Él conocía bien ese mundo. A Facundo Quiroga lo teme y al mismo tiempo le fascina. Algo parecido pasaba con Martínez Estrada con respecto a Perón. Le fascina y al mismo tiempo necesita destruirlo. Es un doble movimiento a la vez. Y fue el primero en darse cuenta, él mismo lo dijo con estas palabras: tenemos peronismo, lo dijo en el año 1955, desde hace 100 años y tenemos peronismo para 100 años más. Todavía no han pasado 100 años y se está cumpliendo su vaticinio. Él comprende que el peronismo ha dislocado de tal manera el espacio social argentino y, por otra parte, la conciencia de las
de las clases populares, que ya no hay forma de volver atrás la historia como pretendían los partidos políticos después de la Revolución Libertadora. Él comprende que el peronismo ha llegado para quedarse y que no hay nada que se pueda hacer con respecto a eso más que comprenderlo. Es decir, él es el primero que comprende que una vez que el pueblo salió del sótano, no se lo puede volver a meter en el sótano. Hubo una gran parte de la intelectualidad que no le perdonó el abandono de la poesía por el ensayo. Después hubo gran parte de la intelectualidad que no le perdonó que, habiendo escrito tanto en contra del peronismo, después no se enrolara en las filas de la Revolución Libertadora y que fuera muy crítico también con la Revolución Libertadora. Y creo que esa posición de Martínez Estrada está explicada en la misma producción de Martínez Estrada. Cuando él habla de la función social del escritor, una de las primeras cuestiones que marca es que el escritor no tiene que estar afiliado a ningún partido político, en tanto y en cuanto tiene que ser la voz crítica dentro de la producción nacional, y que a través de su trabajo tiene que marcar de alguna manera el rumbo y lo que está mal, lo que hay que corregir. Y creo que él intentaba hacer eso mismo. Y por eso, bueno, cuando se produce la Revolución Libertadora no puede dejar de marcar lo que considera que no está bien. Decía cosas terribles en una época, como era aquella, donde todavía reinaba la revista Sur, lo que se podría decir la intelectualidad liberal, que aún leía al mundo de acuerdo al esquema de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, por un lado el fascismo, por otro lado las sociedades democráticas. Pero esa partición que había sido aceptable unos años antes ya no lo era para 1955. Él se daba cuenta de que el mundo estaba cambiando el eje, que ya el problema no era el fascismo, sino el imperialismo. Todos denunciábamos cosas y pretendíamos que tuvieran mayores efectos nuestras denuncias, hechas con el lenguaje articulado de la política, y no este tipo de denuncias que eran denuncias de curación, digamos. Eran denuncias hechas a partir de un lenguaje que presuponía que no había tanto que transformar la escena social y política, sino que había que hacer esto en simultánea transformación con el lenguaje de quien pensaba transformar las cosas. Con lo cual iluminaba las zonas del lenguaje político que no nos atrevíamos a tocar, y por otro lado se autodeclaraba como inservible para lo que estábamos haciendo, porque ¿quién iba a hablar así? Él consideraba que tanto las clases dirigentes como el pueblo eran cómplices de una misma situación. Por lo tanto, no hacía victimología, es decir, no buscaba víctimas para representar. Era en ese sentido un moralista, un gran moralista, no un moralista de fin de semana como lo son la mayoría, sino alguien que se tomaba la ética muy en serio. Para él el cambio tenía que comenzar por la vida ética de la población. De nada servían los cambios económicos. Un país puede rebalsar de riquezas, cereal, soja, reses, acero, y sin embargo estar pervertido internamente. Tampoco la solución era política. Puede cambiarse la casta dirigente, pero si es el pueblo el que no transforma su modo de vida, inevitablemente va a volver a ocurrir un desastre político. Es decir, para él el cambio era, ante todo, en el cosmos de vida de la población. Honestidad, decencia, no robar y no matar. Ese era su programa político, así lo expresó. No robar y no matar. No es poco, y me parece compartible, por otra parte. Según el mito, Casandra, hija de Príamo, poseía el don profético. Podía predecir lo que pasaría. Pero Apolo la castiga quitándole el don de la persuasión. Desde entonces, triste es la vida de los profetas, de los que ven más allá, condenados a no ser tenidos en cuenta, condenados a levantar una voz que no puede ser escuchada. Se pueden rescatar a muchos autores que en otra época habían sido un poco olvidados y dejados de lado, pero él no, porque no se sabe qué hacer con él. No proponía nada constructivo, solo ponía cargas de profundidad en las certezas de los demás. Y ese es un tipo de autor que es incómodo, siempre es incómodo.
De manera tal que cuando llega el año 1959-1960, él está cansado, se da cuenta de que lo publican, tiene fama pública, lo consideran un autor importante, pero no tiene audibilidad. Él se da cuenta que la influencia va declinando, la influencia de su obra va declinando entre la gente joven. De manera tal que ahí decide irse del país, primero a México e inmediatamente a Cuba, donde lo reconocen. Cuando él se va a México es precisamente porque el haberse quedado sin ninguna vía para poder publicar lo lleva a sentir una frustración tan grande que se autoexilia. Conocimos a Martínez Estrada en época en que vivíamos en México y pertenecíamos como funcionarios a la Embajada Argentina en México. Ese fue el momento en que lo conocí, conversamos muy brevemente y luego me encargué de buscarle un departamento en unas zonas del centro de México, y me ayudó para eso el novelista Demetrio Aguilera Malta, el novelista ecuatoriano. A partir de ahí sí nos frecuentamos bastante, de manera que siempre me es muy grato recordarlo, a pesar de que no era un hombre fácil Martínez Estrada. Con que no era un hombre fácil, no quiero decir que fuera un hombre atrabiliario, caprichoso, violento, sino que ese era su carácter. A veces sí era un tanto difícil la comunicación, pero casi siempre era bastante fácil, porque a mi juicio había, como sucede con todas las personas, habían 2 o 3 Martínez Estrada, y según sea el día era de una manera y otro día era de otra manera. Se le estaba por terminar el permiso de residencia en México. Entonces fui a verlo y me dijo algo que tenía razón: de ninguna manera voy a hacer ningún trámite yo, eso lo tiene que hacer la universidad, que fue quien me contrató a mí. México había expulsado a Rómulo Betancourt, el novelista venezolano, que además había sido presidente de Venezuela, porque se negó como el caso de Martínez Estrada, a hacer los trámites para pedir la permanencia. Y entre el séquito del presidente de México, que entonces era el licenciado López Mateo, vino su ministro del Interior, secretario del Interior, Luis Echeverría, que después de un tiempo fue también presidente de México, y me dijo: mire, ¿usted tendría inconveniente en ensuciarse los dedos con tintura? No, le digo, ¿pero de qué se trata? Casi de inmediato llegó un funcionario con unas planillas, me entintó los dedos y dijo: bueno, mañana o pasado esto estaría completo. Efectivamente, a los 2 días el licenciado Echeverry me mandó el permiso de residencia actualizado y se lo llevé yo a Martínez Estrada, a su casa. Y le dije: acá está don Ezequiel. Y me dice: ¿ha visto? Hay que darle un ejemplo a estos burócratas. Hay que ponerse firme y al último ceden. Nunca se enteró de que las impresiones digitales habían sido las mías. Por un momento fui yo Martínez Estrada. Era muy afectivo, lo mismo con ella. Siempre, yo los veía como un equipo, realmente, ¿no? Es decir, esas cosas que en ese momento las das así medio por sentadas, que tenían muchísimos años juntos, yo no recuerdo cuántos, pero muchos, pero que cuando pasa el tiempo uno se da cuenta lo difícil, lo costoso que es haber construido esa relación, que se la veía tan sólida, miraba con una sonrisa muy pícara y decía: ahora estoy volando fuera de la jaula, alguna vez tendré que volver a la jaula, Sí. pero por ahora, ¿quién me saque este vuelo? O sea, y los ojitos le brillaban, y era muy
pícaro, pero a la vez muy tierno esto, ¿no? Una cosa que en realidad, en el fondo, amaba su país, su lugar. Tampoco quería firmar las planillas con el pago de las mensualidades de sueldo y nadie podía hacerle entender que era realmente una especie de modalidad burocrática también, pero no, yo no voy a firmar nada si no me dan simultáneamente el dinero a mí. Le digo, además no va a ser dinero, va a ser un cheque, se lo van a depositar en su cuenta. De ninguna manera, yo no tengo cuenta en los bancos. Y bueno, al último logró que viniera el pagador con el dinero en efectivo y se lo pagara, porque si no, no lo recibía. Era un hombre así bastante atrabiliario, pero en el fondo de ese atrabiliarismo, digamos, tenía razón, ¿no? El último recuerdo que tenemos de él fue ya en el aeropuerto, cuando fuimos a despedirlo porque se iba a Cuba, donde permaneció bastante tiempo. Es en ese momento cuando se produce la máxima izquierdización de Martínez Estrada. Sin embargo, la tarea fundamental que cumplió en Cuba fue la escritura, la preparación de una enorme biografía de 1000 páginas de José Martí, el gran héroe de la independencia cubana que había muerto el mismo año en que él nació. Libro sobre un autor que en Argentina nunca fue del todo considerado, ¿no? Hasta el día de hoy no es un autor que esté en la agenda de los intelectuales argentinos, pero él descubrió que era el más grande de toda América, el hombre más grande de toda América. Me dio un poco de pena en el sentido que se sentía poco leído. Para los jóvenes de los 60 se sentían abandonados por esos jóvenes y sentía que podía ser leído en Cuba, que había ido a Cuba, que Guevara, en una escena que él cuenta en su libro sobre Cuba, le alcanza una silla para asistir a un acto en la Plaza de la Revolución y él escucha, se siente ese maestro como un gran reconocimiento que no tenía en la Argentina. Y lo que escribe sobre Guevara, sobre Fidel, no lo escribe desde ningún razonamiento político, lo escribe alegóricamente, transfiguradamente. A Fidel lo ve como un senador romano, a Guevara lo extrae como de una especie de Biblia personal, como un personaje redentor que sale de milenios de escrituras. La entrevista que tuvo con el Che Guevara es, según el testimonio que él dejó, es estremecedora. El chiquitito, el Che Guevara mucho más grande, él ya viejo, el Che Guevara joven, él cansado, el Che Guevara lleno de entusiasmo por lo que estaba haciendo. Y sin embargo, ve que el Che Guevara lo trata con deferencia, lo reconoce, tal como Cortázar también, en su momento dijo de él, como un hombre que había hecho grandes cosas por el país. Y sin embargo es Martínez Estrada quien ve el destino del Che Guevara. Le dice, usted es un Cristo. Usted está destinado a morir. Es decir, ve la figura crística del Che Guevara. Se entristece en ese momento. En Fidel Castro ve otra cosa. Ve un hombre de poder, el hombre del destino, el hombre de la buena suerte. En cambio, en el Che Guevara no. Ve la figura cristológica, destinada a ser crucificado. Y en principio en Cuba él se siente muy satisfecho. Las cartas iniciales son cartas donde realmente él ha recuperado esa sensación de poder ser útil. Ironía. Mientras aquí el Partido Comunista lo atacaba en sus revistas, en Cuba Fidel Castro lo reciben y lo premia. Y toma mate con el Che Guevara. Y acá no entendían nada. ¿Cómo? Este viejo, que era un conservador, resulta que allá el Che Guevara le importa. Es que, como de costumbre, la izquierda estaba desfasada y no veía lo que él sí veía. Y me acuerdo que una vez le pregunté yo al embajador cubano, que era muy amigo nuestro en ese entonces, el embajador cubano, que era de la vida de Martínez Estrada, y me dijo, está chocho, anda con una guayabera floreada por el malecón. Hemos regresado a nuestra casa de Bahía Blanca
a sentir juntamente el clima inhumano de estas regiones del sur, de la soledad y de la vejez, en estos días tan tristes del atardecer, esos recuerdos se van irisando, dejando caer el follaje caduco para conservar solamente el fruto y muchas veces la flor. Final de su vida, que transcurre en Cuba. Si bien muere en Bahía Blanca y pasa ahí un tiempo, él ya vuelve muy deteriorado, muy cansado, muy desolado, es decir, sin ganas ya, viejo. Aunque viejo fue siempre, ya desde joven, es decir, como esas personas que tienen desde muy pequeños una clara conciencia de la amargura del mundo. Creo que ese regreso fue fatal. Imagínate, de Cuba a Bahía Blanca, es decir, no había nada en Bahía Blanca. Mejor dicho, lo que había no le gustaba. De manera tal que ese regreso, en mi opinión, fue fatal para su salud. Terminó matándolo, envejeciéndolo rápidamente. Mientras en Cuba estaba activo, estaba vivo, tenía una causa por la cual luchar y en la cual él creía en ese momento. Ocurren esas cosas, es decir, desplomes del cuerpo una vez que se ha abandonado una situación de mediana comodidad o felicidad, ¿no? Cuando estaba ya casi muriéndose, hay cartas fechadas un mes antes de morir donde él dice que se está muriendo y que lo que lamenta es que no va a poder terminar de escribir el Martí que estaba escribiendo. Y en esas circunstancias se hace llevar una cama al escritorio y sigue trabajando hasta último momento. Eso es muy significativo, digamos. Su vida estaba volcada a eso, a su producción. Libros que están editados en la década del 60, es más, Radiografía de la Pampa, nomás en el 33, tiene valores perdurables. O sea, son libros que no envejecen, es impresionante la actualidad que tienen. Esta sensación de ser una lectura de carácter utópico, es decir, algo que incomoda en su propia noción del lugar, la tuvieron muchas personas. Me di cuenta después que leerlo así era la forma en que Martínez Estrada ingresaba al elenco de lecturas en Argentina. Aparte, ha escrito esos libros en una manera en que, así como él dialogó con los mayores, uno siente que está dialogando con uno hoy. O sea, es un hombre que escribió en una circunstancia de espacio y tiempo, pero con una proyección a futuro muy grande, o sea que esos libros son actuales. Sus contradictores, sus enemigos, sus adversarios, los críticos literarios, todos ellos son hoy olvido. Son citas al pie de página en las historias de la literatura, o peor, no son ni siquiera eso, son polvo. Ya no existen más. Él sí, hoy él sigue vivito y coleando, porque Martínez Estrada se los puede leer como si hubiera escrito sus libros la semana pasada, es decir, están vivos. Lo acusaron de fatidista, lo acusaron de telúrico,
lo acusaron de irracionalista, de alarmista. Hoy vemos que todo lo que dijo se fue cumpliendo. Por eso cuando lo acusaron de profético, en forma despectiva, no lo estaban injuriando. Profeta no es el que adivina lo que va a pasar. No, profeta es el que ve que los síntomas de un mal, si no se tratan, pueden llegar a crecer, a aumentar, de tal manera que se transforma en una sintomatología y al fin ya no hay forma de solucionarlos. Eso es el profeta. En definitiva, más atrás de eso, uno se da cuenta que realmente era un visionario, realmente era un visionario en ese momento. En gran medida los que pronosticaron que esta lectura quedaba olvidada por los nuevos planteos del conocimiento que obedecían a otras lógicas, fueron estas las que fueron olvidadas. Pero Martínez Estrada sigue vivo, sigue en un plano de encuentro inesperado con los lectores contemporáneos. Definió alguna vez a Argentina como un enfermo que ni se cura ni se muere y que le cuesta un dineral a la familia. Es una buena definición de la Argentina vigente hasta el día de hoy. Porque un mundo vibrante se superpone al mundo galvanoplastia de figuras y de ritmos, porque hay una armonía que es cerebral tan solo, música para músicos de refinados tímpanos, porque hay muchas imágenes que se forman y viven fuera de las pantallas del ojo y del oído, porque hay una poesía pura e independiente que no es del todo Apolo ni es del todo Dionisos, porque hay reglas de oro de una geometría del sentimiento estético, lógico e intuitivo, porque en la solitaria labor nos dan su ayuda seres elementales del árbol o del friso, porque no hay flor que tenga menos de 100.000 años, porque un teorema es flor y música y ser vivo, porque llamamos cielo al azul que no vemos, porque el arte es lo azul y azul es lo infinito, a Manuel Swedenborg y a Juan Sebastián Bach dedico. Thank you.